Bueno, acompañadme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, que vamos a meditar en un pasaje que no sé si habréis oído alguna vez predicar sobre este pasaje. Yo no lo he oído nunca, así que no sé si vosotros lo habréis oído cuando lo leamos. Capítulo 21, versículo 17, hasta el versículo 26. Oye, me siento como que estoy con la guardia pretoriana detrás. Nunca me he visto en esta situación. Así que me cubrí bien la espalda, sí. Bueno, versículo 17, capítulo 21 del libro de los Hechos. Leo en la versión de la palabra. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucha alegría. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago. Asistieron a la reunión todos los dirigentes. Pablo los saludó y a continuación les refirió detalladamente todo lo que Dios había llevado a cabo entre los no judíos por su ministerio. Ellos alabaron a Dios al oír esto, pero al mismo tiempo le dijeron a Pablo: como ves, hermanos, millares de judíos son ahora creyentes y todos siguen siendo fieles observantes de la ley. Por otra parte, les han informado que tú induces a todos los judíos residentes en el extranjero a abandonar la ley de Moisés y que les aconsejas que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué hacer en tal situación? Porque sin duda se enterarán de que has llegado. Así que lo mejor es que sigas este consejo que te damos. Están con nosotros 4 hombres obligados aún a cumplir una promesa. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Todos sabrán así que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que tú mismo observas y cumples fielmente la ley. En lo concerniente a los no judíos que han abrazado la fe, en su día les comunicamos por escrito nuestra decisión, a saber que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos o procedente de animales ahogados, que se abstengan también de alimentarse de sangre y de cometer cualquier clase de inmoralidad sexual. Tomó pues Pablo consigo a aquellos hombres y al siguiente día inició con ellos la ceremonia de la purificación. Después entró en el templo para fijar la fecha en que, una vez terminado el periodo de la purificación, debía ofrecerse un sacrificio por cada uno de ellos. Repito, ¿habéis oído alguna predicación al respecto de este tema, de este pasaje? De la vida de Pablo da para infinidad de sermones, de estudios, de predicaciones, pero yo ya os digo que pocas veces he oído alguno acerca de las 2 equivocaciones que Pablo cometió a mi juicio, ¿vale? A mi juicio. A lo mejor a juicios de otros no fue así. Pero Pablo cometió 2 errores de bulto que tenemos en las Escrituras. Y aunque le admiramos y estamos muy agradecidos por todo su ministerio, de ello podemos aprender bastantes cosas, sobre todo los líderes, porque son 2 errores que debían de compartirse principalmente en conferencias, en reuniones de liderazgo, de retiros de este tipo, porque principalmente tienen que ver con decisiones, obviamente de Pablo, que es para nosotros un líder. Esas 2 equivocaciones, y sigo hablando a mi juicio, las vemos primero en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue a comenzar su segundo viaje misionero. Después de que habían realizado el primer viaje misionero, volvieron otra vez a Antioquía Pablo y Bernabé, decidieron hacer el viaje misionero, y ahí hubo una discusión tan grande que Pablo y Bernabé se separaron. No vamos a entrar en ese porque sería tema de otra predicación, ¿de acuerdo? Pero casi siempre este texto se suele tomar como ejemplo cuando líderes, hay conflicto entre el liderazgo y entonces hay divisiones en las iglesias, y entonces casi siempre se suele sacar como referencia, en el sentido de que, bueno, lo mismo que le pasó a Pablo y a Bernabé, pues nos puede pasar también a nosotros, sin entrar
en el fondo de la cuestión, que es lo más importante. Como digo, no voy a dedicar tiempo a ese pasaje, pero sí voy a dedicar tiempo a este segundo pasaje, que para mí es otro error de parte de Pablo. Otro error de parte de Pablo. Entonces, por razones que desconocemos, las Escrituras no nos detallan el por qué Pablo toma esta decisión. Es decir, Pablo toma esta decisión una vez finalizado su tercer viaje misionero. Una vez que ha terminado el tercer viaje misionero, no sabemos por qué a Pablo le entran unas ganas locas y urgentes de ir a Jerusalén. El capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 16, nos dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Así que, como no tenemos razones obvias en las Escrituras, permitidme especular un poco, ¿vale? No me voy a salir de las Escrituras, No os voy a contar una fábula ni una historia que no esté reflejada en las Escrituras, pero sí algo que de alguna manera nos dejan ver en las Escrituras por qué Pablo toma esta decisión. En la Biblia se nos deja ver que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén después del primer viaje misionero como consecuencia de todo el avivamiento que había habido en su predicación por los lugares gentiles, y cómo los judíos habían rechazado el Evangelio, cómo los gentiles habían abrazado el Evangelio. Aquello comenzaba a ser un problema en la iglesia, así que deciden Pablo y Bernabé ir a Jerusalén a contar todo el episodio que ha ocurrido, y lo cuentan, y allí se arma el primer concilio, lo que podríamos llamar el primer concilio de Jerusalén, en el capítulo 15. Desde ese momento no hay registro alguno en el que podamos ver que Pablo volviese a Jerusalén. No se nos narra nada. Es decir, Pablo tenía el centro de operaciones en Antioquía. Era la iglesia de la cual había salido y a la cual regresaba para dar cuenta de lo que había hecho. Cosa importante para todos esos apóstoles que se levantan a veces por ahí y que campean por su cuenta y riesgo sin estar sujetos a una iglesia local. Pablo tenía muy claro de que todo su ministerio se debía a la iglesia de Antioquía, y cuando terminaba sus aventuras siempre volvía a la iglesia de Antioquía a recuperar fuerzas, a contar lo que había pasado y a tener informados a toda aquella iglesia. Así que es de suponer que después de todos los avatares que Pablo pasa en el segundo y en el tercer viaje, que son muchos, en los que a punto está de morir, es decir, sufre de todas las penalidades, es probable que estuviera cansado de vagar por todo el mundo, por ahí, y con su corazón judío, pues viendo que el tiempo pasaba y que su vida corría siempre mucho peligro, pues a lo mejor tenía ganas de volver a su tierra, con su gente, de ver cómo estaba la iglesia por allí. Es probable. Se desprende de lo que Pablo habla en las epístolas, el anhelo que Pablo tiene por los judíos, lo vemos en los capítulos de Romanos, el anhelo que él tiene porque los judíos pues realmente puedan conocer el Evangelio. Así que es posible que tuviese una morriña, que es normal, que es natural. El título que he puesto a esta predicación es Planes para un tiempo nuevo. Planes nuevos para un tiempo nuevo. Repito, planes nuevos para un tiempo nuevo. Porque Pablo aquí idea un plan. Idea el plan de volver a Jerusalén, de ir a Jerusalén, y no parece que cuente con la aprobación del Espíritu Santo. No le consulta. No parece que realmente él tiene el visto bueno del Espíritu Santo. Y para confirmarlo, si vais un poquito antes, en el capítulo 21, cuando Pablo llega a Tiro, dice en el versículo 4, allí encontramos algunos discípulos y nos quedamos durante una semana en su compañía. Aquí dice, impulsados por el Espíritu Santo,
los hermanos de Tiro aconsejaban a Pablo que desistiera de su viaje a Jerusalén. Pablo hizo oídos sordos. Siguió. ¿Y cómo siguió? Pues llegó a casa de Felipe, donde había allí las hijas de Felipe eran profetisas, pero para que no quedase la cosa así muy ambigua, pues mira por dónde llegó Agabo. Y Agabo no tenía ninguna duda, ninguna sombra de que no fuera un profeta. Ya había profetizado anteriormente acerca del hambre que había que pasar en tiempos de Claudio y que se preparasen las iglesias. O sea que podríamos decir que Agabo era un profeta bien reconocido. Y este buen hombre, cuando llega allí, tomó el cinturón de Pablo, el versículo 11, se ató con él los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. O sea, no es como nosotros que muchas veces yo oigo predicaciones. Bueno, el domingo pasado Dios nos habló de tal y cual. Metemos el nombre de Dios en nuestras predicaciones como que está aquí con nosotros, como Pedro por su casa, para hacer más énfasis en la predicación que estamos haciendo. Pero este hombre no, este hombre dijo: el Espíritu Santo dice: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y después lo entregarán en manos de extranjeros. Al oír esto, tanto los creyentes de la localidad como nosotros, los que iban con Pablo, sus amigos, sus compañeros, o sea, los más cercanos, le rogaron que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo dijo: no, ¿por qué me desanimáis con vuestro llanto? Estoy dispuesto no solo a dejarme encadenar, sino a morir en Jerusalén por la causa de Jesús el Señor. Y dice: y como no había manera de disuadirlo, dejamos de insistir diciendo resignados: que se haga la voluntad del Señor y a paz nos llame Dios a cada uno con nuestras decisiones. Así que Pablo llega a Jerusalén. Yo en teoría creo que el plan del Espíritu de Dios no era que Pablo fuese a Jerusalén. El plan de Dios era que Pablo llegara a Roma, que era la capital del Imperio Romano. Pablo después espabila cuando está en la cárcel y entonces dice: cuando vaya a España, que no sabemos si llegó aquí, por lo menos en su plan, haya reflexionado, ha meditado y dice: pues tengo que llegar hasta el final, hasta los confines del imperio. Cuando vaya a España pasaré por Roma, porque la iglesia de Roma no la había fundado él, no la conocía y quería conocer a los hermanos de Roma. Así que yo estoy convencido de que realmente el plan del Espíritu de Dios no era de que Pablo volviese a Jerusalén otra vez, sino que emprendiese el viaje a Roma de otra manera de como lo emprendió, que de la marinera, lo que pasó también el buen hombre. Así que cuando llega a Jerusalén, y eso es lo que vamos a meditar, eso es lo que pasó allí en Jerusalén, que es, para que lo tengamos en cuenta, yo veo una relación bastante estrecha con lo que estamos viviendo ahora mismo en la Iglesia, en plan general, en todo el mundo, porque es que desgraciadamente es en todos los sitios, no es solamente aquí solamente. Cuando llega a Jerusalén, los discípulos lo reciben todos jubilosos. Se ve que llegó ya al atardecer y nada más que le dieron la bienvenida. Y los reciben todos jubilosos. Pero luego, mientras duermen, se ve que tuvieron que darle un poco al coco y pensar. Y entonces, al día siguiente, cuando se reúnen con Santiago y con los demás, Pablo les cuenta todas las cosas que han vivido, todo lo que está haciendo. Me imagino que estaría exultante de alegría, de gozo, ¿no? Compartir todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero la mente de Santiago, que se supone que es el hermano de Jesús, Pedro y Juan ya no están. Se ve que Pedro y Juan no están en Jerusalén, y Santiago es el que dirige un poco la iglesia. La mente de Santiago y de los demás están en otra cosa. Están preocupados porque dicen: ha venido y a ver si nos va a mover el escenario que tenemos aquí montado, que nos ha costado bastante llegar a encontrar la iglesia de Jerusalén como se encontraba en ese momento, y a ver si con todo lo que se oye por ahí,
nos va a venir a mover el escenario y vamos a tener más problemas que bendiciones. Jerusalén en este tiempo lo tenía que estar pasando bastante mal. Había habido ya bastantes revueltas y le faltaban pocos años para ser destruida. Así que es de suponer que el ambiente que habría en Jerusalén no era un ambiente pacífico, sino un ambiente tenso. Y la conversión de los judíos no era fácil. Entonces es muy probable que la iglesia de Jerusalén estuviese en otro tema. Vamos a volver otra vez a leer lo que allí pasa. Fijaros bien que, porque aquí hay cuatro cosas, 4 puntos que yo destaco aquí que son importantes. Lo primero es cuando le comparten todas las cosas, ¿cuál es la respuesta que dan Santiago y los demás? Le escuchan. Escuchan, nos gozamos, qué bien, ¿no? Gracias por todo lo que me cuentas, pero, y sale el pero. Y el pero es que, mira, como ves, hay millares de judíos que ahora son creyentes y todos siguen siendo fieles observantes de la ley. Mira, nos alegramos mucho de todo lo que Dios está haciendo por ahí, ¿vale? Pero aquí tenemos nosotros otra guerra, tenemos otro trabajo que hacer. Y lo primero que vemos es de que la iglesia de Jerusalén había dejado de ser ya esa iglesia carismática, pentecostal, avivada del libro de los Hechos, capítulo 2. Ya no era esa iglesia en la que plata ni oro no tengo, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. O sea, de alguna forma la iglesia de Jerusalén le pasó lo mismo que nos pasa a casi todas las iglesias, que lo más parecido con la realidad de cómo empezó es pura coincidencia. Es decir, la iglesia de Jerusalén se había acomodado, se había adaptado al sistema. Y eso casi nos pasa a todas las iglesias, sobre todo cuando llevamos ya años. Cuando la iglesia de Torrejón, por decir la iglesia nuestra, cuando comenzamos con el tío de Jonán, parecíamos que nos íbamos a comer el mundo. Íbamos por las calles, nos ponemos allí en la plaza. El tío de Jonán era un evangelista. O sea, ahora tengo que reconocer que no sé por dónde anda, sinceramente, pero en aquel tiempo fue una inspiración para todos nosotros. Era un evangelista nato y la iglesia creció y la iglesia estamos encendidos y había un fuego fenomenal. Ahora tú vas a la iglesia de Torrejón y es una iglesia más. Sí, es pentecostal, carismática, todo lo que tú quieras, pero es una iglesia que no tiene una visión específica, está muy bien relacionada con el resto de las iglesias allí en Torrejón, hacen muchas cosas muy bonitas, muy bien con el ayuntamiento, todo muy bien. Pero está. Y hablo de esa porque la conozco y porque sé cómo comenzó. Y yo creo que la iglesia de Jerusalén aquí le pasaba lo mismo, o sea, ya no era esa iglesia del libro de los Hechos al principio, dinámica, fuerte, o sea, se había acomodado y adaptado nada más que con los judíos y no nos hables de más. Así que no nos vengas aquí tú con filosofías nuevas, ni con historias nuevas, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, así que a ver si tenemos el patio bien tranquilo. Lo segundo es que estaban sumamente preocupados porque habían oído decir que Pablo no solamente no estaba obligando a los gentiles a judaizar, sino que estaba obligando a los judíos a que no fuesen judíos. O sea, todo lo contrario. Según ellos, lo que oían era de que estaban diciendo a los judíos que tenían que abandonar la ley de Moisés y que les aconsejaban que no tenían que guardar la ley y las tradiciones. O sea, conociendo a Pablo, parece mentira que Santiago, los demás no lo sé, pero parece mentira que Santiago hiciese oídos a esas habladurías, lo cual producía un pánico escénico tremendo.
porque ¿qué vamos a hacer contigo aquí? O sea, tú eres una patata caliente, aquí ahora mismo. Así que estaban tratando de ver cómo mejor podían guardar el testimonio delante de todos sus compañeros. Así que no se les ocurre otra idea. Una idea de que, mira, aquí tenemos 4 personajes que tienen que ofrecer sacrificios, tienen que hacer los sacrificios. Entonces, para que entiendan y para que vean que tú no estás en esa línea, que tú no estás en esa condición, cumple todos los requisitos, ve con ellos, ofrece la ley, ofrécelo todo, para que vean, no, Pablo es una buena persona. Así que la solución que ellos le dan es la causa del problema. Y lo que más me sorprende a mí es cómo Pablo entra en el juego. Todo un hombre de Dios, toda una persona como Pablo, pues Pablo, por no armar follón, decide hacer todo eso. El resto lo podéis leer en las Escrituras, creo que lo conocéis, allí se arma la de armero. Entonces, pues, a Pablo le dan palos hasta en el carnet de identidad no, porque no tenía, pero le dan palos por todos los sitios, y si no es por el centurión, pues posiblemente Pablo hubiese acabado allí con sus huesos en Jerusalén. Con todo esto, ¿a qué me quiero referir en el día de hoy para nosotros? ¿Qué veo yo aquí que nosotros podemos aplicarlo a nosotros? Por regla general, el mes de septiembre es el inicio de todas las actividades y cosas, los planes y los proyectos para el año. Nosotros nos movemos más por el calendario escolar que por el calendario normal de enero hasta diciembre. Eso nada más que nos cuesta para hacer las asambleas de la Iglesia y los informes correspondientes, pero por regla general casi todas las iglesias hacemos esto. Entonces, yo no sé aquí cómo funcionáis. Yo cuando estaba en el ministerio pastoral, pues yo siempre me iba, nosotros siempre nos íbamos de vacaciones en julio, y en agosto, como había descanso, pues yo el mes de agosto siempre lo dedicaba a planificar el año, a orar y a planificar el año, para que cuando viniesen en septiembre, los ancianos y los diáconos, el consejo, nos juntáramos y empezáramos a dialogar y empezáramos a ver los planes que tenemos. Porque nosotros tenemos un año que no tiene 365 días. No. Nuestro año tiene nada más que 50 días. ¿Por qué? Porque por regla general nada más que tenemos una reunión a la semana. Entonces yo me juntaba nada más que con el liderazgo, me juntaba todas las semanas, una vez a la semana. Pero a diferencia de una empresa en el que tú te juntas con todos los jefes de departamento mañana lunes y entonces planificas lo que va a ser el mes y mañana lunes se llegan a conclusiones y el martes ya se están poniendo en práctica, en nosotros eso no ocurre así. En nosotros eso ocurre que el primer día que te juntas con el liderazgo de la Iglesia le compartes todos los planes y todas las ideas. Y como no tienen más tiempo a nada, pues entonces, bueno, ahora vamos a orar, ¿qué os parece? Vamos a pensar, ¿qué os parece? Y la semana que viene pensamos, tomamos las decisiones que queramos tomar. O sea, ya ha pasado una semana. Pero es que llega la semana siguiente y entonces cada uno trae su aportación al plan que tú has preparado. Con lo cual entramos en otro plan. Y como entramos en otro plan, y como no nos da tiempo porque nos juntamos a las 8 y a veces se hacen las 10 y las 11, pues decimos la semana que viene tomamos la decisión. Y ya van 3 semanas. O sea, cuando compartes con la Iglesia algo, ya han transcurrido casi todo el mes. Y ese es nuestro problema. Entonces, yo no sé aquí cómo lo manejáis, pero ese es el problema como nosotros lo manejábamos. Nosotros lo manejábamos allí en El Salvador. Y me imagino que, como he sido cocinero antes que fraile, pues me imagino que más o menos aquí andarán los tiros por el mismo camino. Así que yo lo que quisiera es que no cometieseis el mismo error que cometió Pablo.
A veces, inocentemente pensamos en llevar a cabo planes para que el Señor sea glorificado. Todos queremos eso. Diseñar planes donde el Señor sea glorificado. Pues baja de la nube, querido hermano y hermana, porque el Señor ya ha sido glorificado. El Señor ya ha ascendido a los cielos. El Señor está sentado sobre todo trono, principado y potestad. El Señor, es el Rey de Reyes. Tiene autoridad sobre todo. Nada de lo que tú y yo hagamos ni planifiquemos va a glorificar al Señor. Nada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es participar de la gloria del Señor y ponerla en práctica en la tierra. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una relación tan estrecha, tan íntima con el Señor, que se nos pegue algo de la gloria de Dios y la llevemos a cabo en la tierra. ¿Qué nos dice la oración del Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Con esta excusa, inocentemente, nosotros planificamos muchas cosas, nos metemos en proyectos que apenas tienen resultados y que desgraciadamente dejan muchas desilusiones y muchas desilusionados por el camino. Y llega un momento que el pastor ya no sabe qué conejo sacar de la chistera, porque ya ha quemado a la congregación. Ya hemos dicho que vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a conseguir, y vamos a lograr, y cuando salimos y hacemos, y ponemos, y hacemos las obras sociales, no hay ningún resultado, o apenas hay resultados. Y llega un momento en que para mover toda la congregación cuesta tanto, ya no sabéis qué inventar. No sabes qué conejo sacar de la chistera, como he dicho antes. Cuando no tendría por qué ser así. Cuando lo que tendría que ser sería todo lo contrario. Llevamos ya 7 meses de pandemia. Creíamos que esto iba a ser cosa de 2 meses, pensábamos que el virus iba a ir de vacaciones, y lejos de irse de vacaciones, lo que está haciendo es estragos por todos los sitios, cuestionando un montón de cosas. Y esto va para largo. Esto va para largo. Todo indica que va para largo. Así que no es cuestión de que estemos aquí a merced del viento de unos y de otros, sino que realmente tengamos la osadía y la valentía de poner en práctica lo que sintamos de verdaderamente de parte de Dios para llevar a cabo en las congregaciones. Aprendamos de los judíos. Los judíos, cuando fueron deportados a Babilonia, se quedaron sin templo. El templo se destruyó. Así que tuvieron que reinventarse. Y tuvieron que diseñar las sinagogas. Y diseñaron las sinagogas de tal manera para que cumpliese todos los requisitos del templo. No hay lugar santísimo. Pues nada, tenemos aquí un nicho en donde metemos los textos sagrados. Y todo va a girar alrededor de los textos sagrados. ¿No tenemos un lugar santo? Pues nada, ponemos aquí 4 columnas con 4 cosas, con un andamiaje. Es el lugar del púlpito y este es el lugar santo. Y el resto, donde se junta toda la gente, son los atrios. Como fue tan efectivo, cuando volvieron a Judea y reconstruyeron el templo, ellos siguieron juntándose en la sinagoga. Y es tan efectivo que al día de hoy siguen funcionando con ello. ¿Por qué cuando llegaron a Judea no dejaron de seguir con las sinagogas? Porque el templo, aunque era majestuoso y era maravilloso, le faltaba lo esencial. Lo esencial era que el lugar santísimo estaba vacío. Allí no había ni arca de la alianza, allí no había ni lugar de sacrificio, aquello estaba vacío. Tenían un templo majestuoso, fenomenal, hermosísimo. No como el de Salomón, pero casi. Pero le faltaba lo esencial. Le faltaba la presencia de Dios.
Así que allí se inventaron los saduceos, se inventaron todos los sacerdotes, se inventaron toda esa estirpe de personajes que sencillamente lo único que hacían era pues vivir del cuento, de algo que no tenía ningún valor ni ninguna trascendencia como lo tenían entonces. Así que lo que yo percibo en general en todas las iglesias es el anhelo de tener esto, de volver a tener las reuniones presenciales, los cultos presenciales con todo lo que eso conlleva. Y hermanos, os digo con todo el corazón, si todo lo que estamos anhelando en estos momentos es volver a realizar lo que hacíamos antes de la pandemia, entonces no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. No estamos entendiendo nada de lo que está pasando. Yo no me imagino a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, convocando una reunión urgente porque le viene la información de que aquí se ha levantado una pandemia que no se sabe cómo ni dónde y los ha pillado a ellos de sorpresa. Yo no me imagino a la Trinidad que esto les haya pillado de sorpresa como les ha pillado a nuestros gobernantes. Tampoco digo que es que Dios está detrás de todo esto, organizándolo y haciéndolo y permitiéndolo y un montón de cosas más. O sea, yo creo que realmente esta es la consecuencia del maltrato del hombre a la naturaleza. Yo creo que esta es la consecuencia del Edén. Punto y pelota. Esa es nuestra verdadera pandemia. Nuestro verdadero problema es el pecado y la consecuencia que el pecado ha hecho en todo lo demás. Y esto es una consecuencia más de todo ello. Lo que sí creo es que, como dice el refrán, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a sacarle provecho. Es decir, ya que tenemos esto lo que está aflorando es muchas cosas que hay en la Iglesia, lo mismo que está aflorando muchas cosas que hay en el mundo. Está aflorando, pues efectivamente, está aflorando que realmente nosotros a lo mejor no estamos discerniendo el tiempo, ni estamos preparados para afrontar una cosa de este tipo. Y entonces vamos a salto de mata, más o menos tratando de solucionar las cosas en lugar de pararnos y decir, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender de este pasaje. Primero, las decisiones que tenemos que tomar como Iglesia deben de ser guiadas fundamentalmente por el Espíritu de Dios. Está bien que asumamos los consejos que nos dé Ferede, que nos dé el Consejo Evangélico, ahora efectivamente a partir de mañana solamente se reduce el aforo al 60%, las limitaciones de esto, de lo otro, patatín, de mascarillas, manos, bueno, todo está muy bien, todas las recomendaciones que nos dé en la Comunidad de Madrid, todo eso tenemos que seguirlo. Es lo que hay, o sea, es lo que tenemos. Si queremos hacer esas cosas, de esa manera, si queremos entrar en esa corriente, es lo que hay. Es lo que hay. Pero lo que no tenemos que procurar, lo que no tenemos que hacer es entrar en el pánico escénico en el que estaban Santiago y la Iglesia de Jerusalén. Que por no dar la nota, que por no salirse del, digamos, de su círculo, procuraron simplemente, pues, cumplir y predicar el Evangelio a los judíos y que se convirtiesen unos más que otros, y todos tan felices y todos tan contentos. Y como dice el corito, ese antiguo, somos un pequeño pueblo muy feliz, y gloria a Dios por siempre. Y nos mantenemos en ese nivel. Bien, esa es una opción. La otra opción realmente es qué es lo que el Espíritu de Dios nos puede estar guiando. Es que me vengo aquí a este micrófono porque me creo que es que hablo y no hablo por este micrófono. Esa es una opción, pero otra opción es realmente ser y ocupar el lugar y hacer. Yo no creo que Dios, los planes que tenga con su Iglesia en este momento sean de poner España patas arriba. No lo creo, sinceramente, no lo creo. Pero sí creo que
la Iglesia tiene que estar en otro orden, que yo a nivel general, no me estoy refiriendo aquí, a nivel general, veo que todo es un poquito, guardemos las formas, que no haya contagios, y como ha dicho aquí Víctor, aquí tenemos a todos controlados, si pasa cualquier cosa, pues que si 14 días, que si esto, hermanos, las personas mayores no pueden venir, los enfermos no pueden venir, eso es la Iglesia. Entonces, tenemos que tomar decisiones en las que tengamos la seguridad de que somos guiados por el Espíritu de Dios. Lo segundo va entrelazado a esto. Y aquí sí me refiero más a esta congregación, porque somos una iglesia poco más de un centenar. Hermanos, volvamos otra vez a la frescura del Espíritu. Volvamos otra vez a esa frescura del Espíritu. Con un poquito de imaginación y con ganas de llevarlas a cabo, no creo que sea muy complicado el hacer diferentes actividades que nos permitan mantener esa relación como iglesia, como cuerpo, que podemos llevar. Sinceramente, hoy por hoy a mí me resulta bastante difícil el ver que gente que no es creyente venga a la iglesia, a un culto. Me resulta bastante difícil verlo. Puede ser un milagro. El próximo domingo, si hay una presentación, pues lógicamente vienen los familiares, pueden venir, pero cosas muy concretas. Ya no es como antes que veníamos los domingos, hay alguien que nos visita, ahora ya no hay nadie que nos visite, ahora somos todos de casa. Encima tienes que apuntarte, y como si te apuntas en este caso hoy, pues como ya se ha cubierto el cupo, ya no puedes venir, ya la semana que viene. Y entonces pues no puedes asistir al culto. Así que yo creo que con un poquito de imaginación y con la frescura del Espíritu, nosotros aquí nos podemos organizar lo suficientemente bien para llevar a cabo diferentes cosas que nos permitan mantener una buena relación. Por lo tanto, esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es que tenemos que reinventarnos. Por favor, aprendamos un poco del mundo, ya que el mundo no aprende de nosotros, aprendamos un poco del mundo. Y quizás con el paralelo más con el que mejor nos podemos identificar es con los centros escolares, porque somos de todo lo que cabe, digamos que entraríamos un poco en eso. Se tienen que estar poniendo las pilas. Están trabajando para ponerse las pilas, mejor o peor, están trabajando para ponerse las pilas, porque consideran que los chicos tienen que ir al colegio. Pero claro, las condiciones de los sitios no están adaptadas para todo eso, y hay que adaptarse. Hay que contratar profesores, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, habrá que hacer cosas online, porque obviamente no se puede hacer cosas físicas. Tenemos que reinventarnos, hermanos. Tenemos que coger nuevas cosas, y para eso hicimos el seminario de los dones. Y en el seminario de los dones, pues pudimos ver gente hermanos que tienen capacidad organizativa, creativa, administrativa y otros muchos dones para poner en práctica, sin que nos salgamos de la norma, porque obviamente tenemos que mantener una norma establecida porque son reuniones, podemos realmente hacer cosas. Y yo si tengo que empezar por algún sitio, empezaría por la oración. Tener reuniones de oración, que no son más de 10 personas, y tenerlas físicamente, porque aquí podríamos estar, aquí 10 personas podemos estar tranquilamente bien, guardar los 2 metros de distancia, y podemos orar, y podemos inspirarnos, y podemos estar juntos. Eso sí, tendríamos que hacer grupos de oración. Oye, que salen varios grupos de oración, pues todas las tardes tenemos grupos de oración, o por la mañana. Casi todos los despertamientos y casi todas las movidas que ha habido en las iglesias por el Espíritu, ¿dónde han surgido? La iglesia de Filipos surgió del
de las reuniones de oración que tenía Lidia con las mujeres. Y fue una iglesia tan fraternal, a la que estaba tan unido Pablo, que los veía con tanto cariño y con tanto amor. ¿Y dónde surgió? Surgió ahí, en las reuniones de oración. Con todos mis respetos, a las reuniones de oración que tenemos ahora son insoportables. Os lo digo de verdad. Yo no sé cómo me veréis a mí, pero yo sí sé cómo veo a vosotros. ¿Y qué es lo que nos pasa? Seamos sinceros, como no tenemos experiencia en manejar todos estos cacharros, pues nos ponemos con el teléfono móvil en el sitio que nos parece mejor, y a veces ni se nos ve la cara, a veces ni se nos oye, a veces sale por ahí una voz de ultratumba, porque no sabes quién es, porque no sabes con quién estás. Cuando realmente tampoco es que nos juntemos en los grupos de oración, tampoco nos juntamos más de 10 personas. Pero claro, ahí no puedes interactuar como en una reunión de oración. Cuando digo reunión de oración, no vengo aquí a pasar el rato y a dar un testimonio y a dar una predicación y tener un tiempo de alabanza. No, venimos a orar. Simplemente a orar. Y orar, no a predicarnos unos a otros, ni a darnos conferencias con nuestras oraciones, a orar, a ser específico, a clamar. Si no sabemos que orar, el Espíritu de Dios intercede por nosotros a través de gemidos indecibles. ¿Y quién sabe? A lo mejor a través de esas reuniones de oración el Espíritu de Dios empieza a moverse y empieza a actuar y empieza a obrar de una manera diferente. Creo que no tendríamos problema para poder organizar eso, y de ahí podrían surgir luego muchas otras cosas que pudiésemos llevar a cabo en la medida en que el Espíritu de Dios nos fuera moviendo. Ahora, para hacer esto nos falta lo último, que es lo más complicado, a mi juicio. Y es que tenemos que desprendernos de todo el equipaje que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un equipaje evangélico, como iglesia tenemos un equipaje evangélico, con todo lo que hemos vivido, y ese pasado, esas experiencias vividas, nos cuesta dejarlas, abandonarlas y empezar de cero. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de decir, hasta aquí nos ayudó el Señor? Hasta aquí. Ahora es un tiempo nuevo. Es un tiempo diferente. Vamos a empezar de cero. El pasado no lo podemos cambiar. Tú, por mucho que quieras, tú no puedes volver a tener 5 años y tratar de arreglar lo que no hiciste bien cuando tenías 5 años, o 18 o 20. Esa es tu historia. Es mi historia. Es la historia de la Iglesia. Y el pasado para lo que nos sirve es para no cometer los mismos errores en el futuro. Lo que sí tenemos a nuestro alcance es planificar nuestro futuro. No digamos que nosotros somos unos hombres y mujeres de fe. Yo sé que todos somos hombres y mujeres de fe, pero hay muchos hombres y mujeres de fe que son unos holgazanes, que simplemente esperan que es que Dios mueva todas las cosas porque yo tengo fe. Y por fe, pues el Señor va a responder. Pero cuando tú vas al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, ¿qué te dice el libro de Hebreos? ¿Qué es la fe? La fe es la convicción. ¿De qué? De lo que esperas. La certeza de lo que no se ve. Es decir, ¿qué planes tenemos? ¿Qué sueños tenemos? ¿Hacia dónde queremos caminar? Esos son nuestros panes y esos son nuestros peces. No podemos aspirar a hacer cosas que no podemos aspirar. Pero si el Señor nos dijera, ¿qué planes tienes, Marcos? Yo tengo fe en ti. Y tú me ayudarás en todas las cosas. ¿Pero qué planes tienes? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Qué planes tenemos? Pueden ser descabellados, pueden ser arriesgados, pero cuando venimos al Señor, pues el Señor va a modelar eso. A lo mejor es una piedra, es un pedazo de mármol que no sirve para nada, pero el Señor sabe cómo coger y con el cincel y con el martillo ir dando forma a esa idea que a lo mejor
puede parecer descabellada, pero que en las manos del Señor puede traer mucho fruto. Yo creo que este es un tiempo, dado de que no se va a acabar, no se va a ir en Navidad, va a continuar con nosotros, y creo que va a continuar con nosotros para siempre, como la gripe. Pasa que llegará un momento en que, bueno, pues yo no soy doctor, no soy médico, no soy nada, no conozco muchas cosas de esas, pero yo creo que más de uno de nosotros ya lo hemos pasado, y nos hemos enterado, y a lo mejor lo tenemos, pero ni nos enteramos. Pero como nuestro cuerpo tiene suficientes reservas, pues el virus no hace daño, pero cuando cogemos un resfriado, cuando cogemos un catarro, o cuando cogemos cualquier otra cosa, ¡zaca!, nos pega el golpe. Porque como respiramos tantísimos virus, y tenemos en nuestro organismo tantas bacterias raras cuando comemos y cuando cosas, pues solamente cuando surge y ha surgido. O sea que yo creo que esto va a ser una cosa que ya nos está cambiando la vida, porque ya tenemos, como veis, tenemos cada uno, ya tenemos mascarillas diseñadas. Ya no vamos con las mascarillas esas de que nos daban en la farmacia o que a los jubilados nos dan todos los meses de la Comunidad de Madrid, que parece una cigüeña cuando llevas esa mascarilla puesta. Bueno, te la pones porque no tiene más remedio. Yo ya veis que llevo la mía, diseñada por mi yerno. Y tengo otra que no me la he puesto hoy porque es muy friki. Sí, ¿no? Pero otro día me la pondré. Fui con ella a la Seguridad Social y me miraban. Pero este hombre, ¿dónde ha salido? O sea, que vamos a vivir con un montón de normas y además que es que nos están ya mentalizando. Y ya al médico ni vas. O sea, tienes que llamar por teléfono y luego el médico te llamará. Cuando te llame, te pregunta. Y si te lo puedes solucionar por teléfono, ni apareces. O sea, nos están condicionando, nos están adaptando a una serie de normas que va a pasar pues como cuando pusieron las normas en los aeropuertos, y ahora ya lo vemos tan normal, entrar por esos arcos, por esas cosas, lo vemos tan normal. Pero al principio nos volvían locos, sobre todo los que volaban mucho. Pues esto es igual, y ya pues te van condicionando, y llega un momento en que ya lo tienes asumido como tal. O sea que por lo tanto, como no estamos ante algo transitorio, sino ante algo que va a durar bastante tiempo, mejor es que empecemos a ponernos los zapatos adecuados y correctos y empecemos a caminar. Yo creo que aquí en la congregación hay potencial, y si no, yo lo veo aquí. Antes no veía tanto aquí, pero yo veo ya aquí en la alabanza que aquí hay más potencial de que yo me imaginaba. Así que por lo tanto hay potencial. Hay jóvenes, hay gente nueva que ha venido estos últimos años, personas que no han sufrido lo que otros habéis sufrido aquí en Aranjuez. Entonces, por lo tanto, pues vamos a movernos en este nuevo tiempo y en esta nueva etapa, eso sí, bajo la dirección, y cuando digo dirección, digo la dirección con mayúsculas del Espíritu Santo. Oramos. Para toda la familia Jesús Vive, hoy os queremos enseñar qué te vas a encontrar con el reinicio de nuestros cultos de los domingos. Así que antes que nada quiero darte una serie de recomendaciones. La primera es que si los últimos 15 días has tenido síntomas de COVID, como por ejemplo tos, fiebre, mocos, o eres una persona de riesgo que padece múltiples patologías o enfermedades crónicas de tipo respiratorio o cardíacas, te abstengas de venir. El culto será de 11:30 a 12:30, tendrá una duración de 1 hora, pero para evitar aglomeraciones en la entrada de la iglesia se abrirá 15 minutos antes, así que sé puntual y ayúdanos a seguir con el plan establecido. El aforo es limitado, así que deberás apuntarte llamando o mandando un mensaje al número que aparece acá abajo, y para ello deberás hacerlo antes del viernes. Ahora vamos a pasar al interior, pero antes debemos llevar puesta correctamente la mascarilla, si no, no podremos acceder, así que no la olvides. Vamos.
Lo primero que nos vamos a encontrar es un felpudo que tiene una solución desinfectante donde nos vamos a limpiar la suela de los zapatos. Y luego nos vamos a secar aquí. Buenos días, Vanessa. Buenos Bienvenida. días, Pepe. Gracias. Mira, a tu derecha y a tu izquierda tienes gel para hacer la desinfección de manos. ¿Vale? Ok, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Pues adelante. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y ahora un ujier nos va a indicar dónde debemos quedarnos sentados durante todo el culto. Vamos a pasar por aquí. Eres la primera porque vamos a ubicar. Y ahora vamos a hacer una pausa, porque esto es muy importante, el tema de los baños. Solo se puede entrar una persona a la vez, tanto en el de mujeres como caballeros. Y después de, una vez salgas, el ujier procederá a limpiarlo. Y en la cocina permanecerá cerrada durante todo el culto. Así que vamos a intentar el máximo posible el no tener que usarla. Y para la escuela dominical también deberemos seguir unas normas. Los niños deberán tener puesta siempre la mascarilla, deberán traer una botella de agua con el nombre puesto y los profesores ya se encargarán de mantener la distancia de seguridad entre ellos. Como te has apuntado anteriormente, tu sitio ya está asignado, así que el ujier lo único que va a hacer es indicarte dónde vamos a permanecer sentados. Es importante que traigas de casa tu botella de agua para evitar las entradas a la cocina. Y si todos respetamos las normas de seguridad, entre todos vamos a poder disfrutar de un culto seguro y relajado. Una vez acabado el culto, vamos a proceder a la salida del local. Lo vamos a hacer de forma escalonada. Los ujieres nos estarán en todo rato comunicando en qué momento nos toca salir. Ya puedes salir. Muchas gracias. Una vez salgamos de la iglesia, es importante que no nos quedemos fuera hablando o formando grupos por testimonio de la comunidad que nos ve, pero también por la seguridad entre nosotros. Así que, de verdad, os esperamos el próximo domingo. Un beso.